Muy buenas tardes, le doy gracias a Dios por estar nuevamente contigo otro sábado más, glorificando al Señor. Esto es una nueva misericordia que Dios nos regaló hoy sábado. Voy a comenzar con una oración para el mensaje de hoy. Señor Padre bueno y misericordioso, te doy la gloria, te doy la honra, Señor, porque tú eres merecedor. Tú sigues en el trono, Señor Padre. Yo te ruego, mi Dios Padre, que tú me ayudes, Señor, a comunicar este mensaje a todo aquel que me sintoniza en el día de hoy, en el momento en que ve este video. Señor, yo te pido que esta palabra, Señor, penetre y que haga, Señor Padre, el trabajo que tu semilla ha de hacer con cada una de las personas, Padre, que tú tienes destinadas a que sean tocadas por este mensaje, mi Dios. Yo te doy la gloria, Señor Padre, en todo tiempo, porque entendiendo, Señor, que yo soy nada, Padre, ante tu presencia, que yo soy nada, tú me has dado el privilegio de estar aquí en el día de hoy, Padre. Yo te pido, Señor Padre, que cada vida sea llena de ciencia, sabiduría y entendimiento, Señor. Yo te pido que cualquier, Señor Padre, ceguera espiritual que tengamos, Señor, tú la saques, que tú quites las escamas de nuestros ojos, Señor. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre bendito de Jesús. Bendice la vida que vaya a ver este mensaje hoy. Ayúdala a entender, abre su corazón, su mente, su oído, Señor, para ser receptivo, receptiva a esta palabra, mi Dios. Que esta palabra llegue a todo aquel que la necesite y que tú te glorifiques en su vida de manera maravillosa. Amén y amén. Bueno, hermanos, aquí estamos por la gracia de Dios para traer un mensaje corto, no es un mensaje muy largo, eh, esperando que el Señor haga todo lo que tenga que hacer para permitirnos llevar este mensaje. El mensaje de hoy está titulado Cuando la presencia de Dios se aleja. Vamos a comenzar leyendo a Primera de Samuel, capítulo 3, versos del 1 al 4. Samuel, capítulo 3, versos 1 al 4. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que entrando Elí, acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Voy a volver a leer esta palabra. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Hermanos, comencé en esta palabra a buscar primeramente lo que significaba visión y encontré tres significados particulares. El primero es el significado que todos conocemos, que es algo más científico, ¿no? Que la visión es ver o es el apreciar por los ojos los objetos mediante la luz. Eso es cuando tú puedes ver ciertas cosas físicas con tus ojos físicos, puedes ver ciertas cosas por cuanto tienes vista. La segunda definición es meta, el ideal o el sueño al cual se quiere llegar. Este es más filosófico. Este se trata de cuando una persona se forja una visión de llegar a cierta meta, llegar a cierto lugar con propósito de obtener un objetivo. Y la última y tercera significado que encontré de la palabra visión es el conocimiento claro e inmediato de una cosa. Tenemos tres: la ocular científicamente, la visión mentalmente en cuestiones de filosofía y la visión de la que nos habla la Biblia.
conocimiento claro e inmediato de una cosa. Cuando aquí la palabra nos dice primeramente, en Samuel nos dice que la palabra de Dios escaseaba. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Dios no hablaba con frecuencia a su pueblo, que el pueblo no escuchaba la voz de Dios por medio de aquel que Dios había designado como sacerdote en Israel. Este hombre ya no oía la voz de Dios con frecuencia. No nos dices que no la oía en su totalidad, sino con frecuencia. Ya escaseaba, ya no ocurría. Y también algo que se había perdido era que no había una visión con frecuencia. Quiere decir que la palabra escaseaba y no había visiones con frecuencia. ¿Qué era la visión basado en el texto bíblico? Visión es un término que se utilizaba para poder profetizar, no predecir, profetizar lo que había de acontecer al pueblo y lo que había de llegar. Esto es lo que le llamamos aquí en nuestros, ¿verdad? Definiciones cristianas, las profecías de lo que acontecerá. Nos dice que aún la palabra de Jehová escaseaba. Cuando nos metemos a este texto podemos quizás de alguna manera asumir que podía ser que no había quien la enseñase o simplemente que ya Dios no le hablaba a ese pueblo. Y el hecho, tomo la segunda definición por el hecho que después nos dice que no había tampoco visión con frecuencia. No podían los sacerdotes, los profetas, ver ni escuchar la voz de Dios para que les dirigiese a lo que había de hacer. En este caso era el sacerdote Eli y sus hijos. Y nos dice la palabra, si vemos un poco ante los textos, que Eli tenía unos hijos que corrompían las leyes del templo. Pero Eli, siendo el sacerdote, sabiendo que tal cosas que ellos hacían conllevaban muerte segura, no les reprendía. Eli no hacía nada, sino que Eli se sentaba a observar lo que sus hijos hacían constantemente. Voy a pedir un permiso porque se me está agotando la batería. Vengo rápido. Bueno, hermanos, pues aquí nos dice que la palabra, que Elí era un padre el cual dejaba hacer a sus hijos lo que le daba la gana. Y el temor de Jehová no era lo suficientemente grande para él poder reprender a sus hijos. La historia nos cuenta que entonces Elí recibe por causa de Ana a Samuel. Samuel fue un niño que sí fue enseñado, al igual que los hijos de Elí, en los deberes del templo y cómo los sacerdotes ministraban, porque los hijos de Eli eran destinados para ser sacerdotes. Pero por su desobediencia, Dios quitó esa bendición de su vida. E inclusive, Dios maldijo de tal forma la casa de Eli que le dice a Eli que todo varón, cuando llegase a su pubertad, todo varón descendencia de él que llegase a la pubertad, iba a morir. Ya el nombre de la casa de Eli no iba a ser recordado, porque todo varón que llegase a la pubertad de la descendencia de Eli iba a morir. Y nos dice la palabra que aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que ya no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. ¿Cómo Samuel responde a esto? Puesto que Dios le había llamado ya en 2 o 3 ocasiones y él pensando que era Elí, iba donde el sacerdote, me has llamado, y el sacerdote le dijo en 3 ocasiones que no, pero le dijo en la última ocasión, perdón, si oyes la voz nuevamente, es el Señor que te llama, dile heme aquí.
Y de esta manera Samuel, muy obediente, cumplió lo que el sacerdote le había dicho. Cuando la presencia de Dios se aleja de una casa espiritual, de una vida, de un hijo de Dios, de una ciudad, ocurre lo mismo que pasó en el tiempo de Elí. La palabra escasea y no hay visión. Vamos a más adelante transportar eso al estado de la iglesia. Vamos ahora a leer a Samuel 9:9. Primera de Samuel capítulo 9, verso 9, dice lo siguiente. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Cuando vemos este texto es una nota aclaratoria para lo que nos estaba diciendo, que ya no había, escaseaba la visión, o sea, ya no la había con frecuencia. Eso quiere decir que cuando transportamos esta definición que la misma Biblia nos da, nos está diciendo que no habían pocos los videntes, y aún habiendo videntes o profetas, ¿verdad? La palabra de Dios y las visiones de Dios no se daban con frecuencia, escaseaban, eran mínimas. Vamos ciertamente a Mateo 27:46, que nos va a explicar un poco más de por qué la visión escasea y por qué la palabra de Dios escasea. ¿Okay? Cuando vamos a Mateo 27:46, nos relata la historia de Jesús, que nos dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí muchos judíos dicen: no, si él era hijo de Dios, ¿cómo Dios lo desampara? Bueno, pues nosotros entendemos, basado en las Escrituras, que la presencia de Dios en el momento que Cristo está en la cruz sucede porque Cristo cargó todos los pecados, de nosotros sobre él. Estos pecados se convirtieron en él, y al Dios ver tantos pecados sobre su Hijo, tuvo que voltear, tuvo que abandonar, porque Dios no puede morar donde hay pecado. Cuando esta separación momentánea ocurre, Cristo entonces viene a sentir lo que siente un cristiano quizás cuando sale de los caminos de Dios. Y digo quizás porque hay gente que no tiene remordimiento al principio, pero hay otros que desde el principio o un poco más luego, y hay otros que nunca lo tienen. Pero Jesús pudo experimentar la soledad sin Dios. Por eso le clama al Señor y le dice: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y cómo esto explica la falta de visión en los tiempos de Elí? Pues es lo mismo. Había tanto pecado en medio del pueblo de Israel que la presencia de Dios ya no podía habitar. Los hijos de Eli habían sacrificado los animales gordos y aún los comían con sangre. Hacían cosas abominables ante la presencia de Jehová, cosas que no se le habían enviado a ellos a hacer, y les robaban al pueblo. Vemos, por ejemplo, cuando vamos al libro de los Reyes y buscamos la historia de David, nos dice la palabra que David, cuando se junta con Batsabé, ella sale embarazada y le da a luz un hijo. Y Dios, cuando ve este hijo, el niño no era abominable, la acción era abominable. Vamos a comenzar por ahí. Pero por causa del pecado de David, Dios decide que este niño no puede existir, porque lo concibieron en el pecado del adulterio, ese adulterio que ocurrió y causó la muerte del esposo de Betsabé.
Urías, eteo. La palabra nos dice que David lloró, 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 clamando a Dios. Hay algo bien interesante en esa palabra. Nos dice la palabra que mientras David lloraba, la gente traía cosas para ver si lo podía y él no paraba, él seguía gimiendo. Pero nunca nos dice que Dios escuchó su voz. Sí nos dice que el niño muere. Porque ya Dios había dado la palabra. El niño muere y cuando le dicen a David que el niño había muerto, David se levanta y empieza entonces a comer y a beber como si nada hubiera pasado porque ya le entendía que Jehová había tomado la decisión. Pero en ese proceso de David cae en una angustia constante. Inclusive David comienza a escribir salmos que habla de que al no confesar su pecado envejecían sus huesos. David habla de la angustia, le dice al Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Quiere decir que la presencia de Dios es sacada de la vida de David momentáneamente hasta que David haya arrepentimiento. La palabra es clara en cuanto a que Dios no puede morar donde hay el pecado. Y cómo esto se puede transmitir al día de hoy. Bueno, hermanos, vemos, por ejemplo, si tomamos las iglesias actuales con las iglesias antiguas y las comparamos, la cantidad de iglesias actuales que tienen miembros que sean profetas, que sean ministradores de la palabra correcta, ¿verdad? La sana doctrina, son pocos, escasean. ¿Por qué esto ocurre? La palabra nos da ejemplo, dice que todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. ¿Por qué Pedro, y esto es un estudio que habíamos tenido en la iglesia que ahora estoy asistiendo, ¿por qué Pedro cuando caminaba su sombra sanaba a las personas? Él no tenía ni que tocarlas, porque la presencia de Dios estaba en él y sobre él. La presencia de Dios lo llenaba de tal forma que no había manera que no se sanaran, que no se salvaran. A Jesús, con esa mujer solamente tocar su manto fue sana. La presencia era tal. Y cuando vemos los ministerios que veíamos quizás de antaño, cuando éramos más pequeños, eran ministerios que aunque el día de hoy las iglesias modernas los critican en muchas maneras, eran iglesias que tenían poder y fuego, donde la palabra de Dios se hablaba, donde la palabra de Dios se escuchaba, donde la palabra de Dios era abundante, donde la visión y la profecía era abundante. En esos tiempos por allá, y voy a decir los tiempos de Gigi Ávila, sí, todos los hombres de Dios, y muchos me dirán, pero él era un legalista, sí, perfecto, lo que ustedes quieran. Pero la realidad es que en esos tiempos de ese varón, inclusive con él mismo, la palabra convencía a las almas a la salvación, porque no escaseaba, primeramente. Estaban sometidos a Dios. Y segundo, los milagros se veían abundantemente porque el Espíritu de Dios estaba. Pero cuando la presencia de Dios se aleja de un lugar en donde hay pecado, no vas a ver el don de profecía, tampoco vas a ver los dones de milagros. Porque donde está la presencia de Dios tiene que ocurrir esto. Y entonces mucha gente dirá, ay, pero en mi iglesia no ocurre esto. Pues mira, déjame decirte que si en tu iglesia no hay visión, o sea, profecía, y no hay palabra, escasea la palabra, o sea, que no utilizan la Biblia para educarte y Dios no habla a la casa, la presencia de Dios se ha alejado de ahí. Y yo no te lo voy a tapar, simplemente es así, la presencia de Dios no está ahí. Y tú dirás, pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Mío, me iré de la iglesia. No, quizás Dios te puso ahí para que tú puedas empujar ese ministerio que Él tanto necesita en esa casa. Pero lo que pasa es que si tú notas, en el caso de Samuel y de Elí, Samuel estaba sometido, convencido en su totalidad sobre la misericordia de Dios, sobre el amor de Dios, acataba sus mandamientos. Por tal razón Dios le habló a Samuel en medio de un santuario, de un tabernáculo donde el pecado habitaba.
Dios le habla a Samuel, el que no había sido elegido para el sacerdocio. De la misma manera, a veces podemos estar en casas donde no hay profecía, donde no hay palabra, y lo primero que uno quiere hacer es salir corriendo. Sí, hermano, eso ocurre porque a mí me ha pasado. Pero hay veces que Dios tiene propósitos contigo en esas casas y por tu salir, el propósito se daña. ¿Por qué se daña? Porque contigo era la cosa. Y esa iglesia quizás iba a recibir una palabra por ti. Ahora esos hermanos, porque Dios va a buscar la manera, o va a traer a otra persona, porque el propósito se daña contigo. O sea, no se cumple porque tú te saliste. O saque esos hermanos a otros lugares donde el propósito de Dios se tenga que cumplir. Y nos preguntamos, ¿dónde está la revelación de Dios? ¿Dónde está la palabra de Dios? Está en el mismo sitio donde todos la dejamos. La palabra de Dios es una. En la palabra de Dios no hay variedad de sombra o sombra de variedad. No hay. La palabra de Dios es una. La visión de Dios es una. Y cuando Dios levanta a su siervo a los profetas para hablar de lo que ha de venir, no levanta uno, levanta varios para hablar y confirmar lo que Él va a hacer con su casa. Vemos, por ejemplo, que la gente se levanta en ministerios, se levanta en posiciones en donde Dios no los ha puesto. Simplemente es porque en la iglesia hay una necesidad y el pastor o la pastora tomaron la decisión de ponerte a cantar, de ponerte a predicar, simplemente porque le hacían falta personas para cumplir con ese ministerio. Pero ese pastor no oró. ¿Por qué ustedes entonces creen que hay tantos evangelistas, tantos profetas, tantos maestros de la palabra que se caen? Porque es que Dios no ordenó eso, no era el tiempo. Quizás ibas a ser maestro, quizás vas a ser profeta, quizás vas a ser un ministerio importante en la iglesia. Pero si Dios no te ha llamado para eso, si Dios no te lo ha confirmado, le dijo al pastor, él va a ministrar, pero a ti te lo confirmó. Recuerden, hermanos, el pastor es un siervo que Dios puso ahí para guiar, pero el pastor no es dueño de la verdad absoluta. Usted tiene que consultar con Dios porque, por ejemplo, miren a Samuel y vuelvo a Samuel. Elí era el sacerdote, pero Elí no tenía la visión de Dios, no tenía la palabra de Dios. El Espíritu de Dios no moraba en él. Pero Samuel hacía lo que aprendía de la palabra de Dios y por tal fidelidad Dios lo levantó. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que Dios no va a restaurar? Claro que sí. Mira, recientemente dieron una noticia de que el pastor de la iglesia de Hillsong, una mega church que hay en New York City, fue despedido por los CEO de la congregación porque él le faltó a su esposa. Él públicamente admitió que había sido infiel a su esposa. Y ellos lo votaron y le dijeron que le deseaban lo mejor, lo único que su ministerio ya no iba a ser en esa iglesia. Y él era el pastor principal. Y yo me pregunto, hermano, esta es una de las preguntas que yo me hice. ¿Cómo una iglesia determina que ya tú no estás apto para entrar al propósito del reino que Dios te llamó en esa casa? ¿Cómo se determina eso? ¿Dónde? O sea, ¿se consultó con Jehová o fue una decisión apresurada para tratar de arreglar la vergüenza de la inmoralidad? La palabra nos dice que el amor cubre multitud de pecados. La palabra nos dice que todos podemos ser restaurados de los pecados que cometemos. Todos. No hay ni siquiera uno que no pueda ser restaurado. Y hay muchas veces que las personas que tienen ministerio sufren lo más y son los más que son atacados por el enemigo porque necesitan tumbar al hombre, porque hay gente que han puesto sus ojos en el hombre y no en Dios. Pero ¿eso los descualifica a ellos para el ministerio? Pregúntese. Pues yo le voy a dar algunos ejemplos. Vamos a hablar de Pedro. Pedro negó a Cristo y eso lo descalificó o descualificó a él para ser la piedra de la iglesia, para ser el fundamento esencial de la iglesia.
Cristo le dijo, por cuanto pecaste ya no eres parte de mi club. Y digo club para ponerle un nombre, pero de mi redil, ¿eres parte de mi redil? No. ¿Verdad que no le dijo que parte de su club? Pues en las iglesias hay muchos clubs. Eso es lo que pasa. No puedes ser parte del club porque caíste en desgracia. Pero Cristo nos enseñó eso. Al contrario, nos dice que le habló a Pedro, le preguntó si le amaba y después le dice, serás tú la piedra de mi iglesia, no la iglesia de ellos, de mi iglesia. Vemos entonces a un David que fornicó, pecó, adulteró, mató y Dios lo sacó de ser rey. ¿Dejó de ser conforme al corazón de Dios? No. Simplemente la presencia se aleja del pecador. Pero cuando el pecador viene al arrepentimiento, ¿qué pasa? Le es perdonado. ¿Eso anula el propósito de Dios en la vida de ese varón o de esa dama? No. El propósito que Dios tiene en tu vida no lo anula nadie. ¿Quién se cree el hombre que es para hacerlo? ¿De dónde te dijeron a ti que tú tienes la autoridad de sacar del ministerio de Dios para siempre a una persona que ha pecado? ¿Quién te dice a ti que alguien que se arrepiente, después que confiesa su pecado, vino, lo confesó, lo metiste en disciplina? ¿Disciplina de qué? El único que disciplina al hombre es Dios. Dios se encargaba, porque déjame decirte algo, tú que me escuchas, el bochorno, la vergüenza que siente el pecador al haber confesado su pecado, créeme que hay castigo en ese bochorno. Yo entiendo que sí, quizás quieres darle el tiempo para que él y Dios se encuentren, pero tú, iglesia, tú, pastor, tienes que ayudarlo a restaurarse. Tienes que ayudarlo a levantarse. Muchas veces muchos cristianos que están en posiciones no se atreven a hablar por miedo a perder las posiciones, por miedo al que dirán, porque no tienen esa confianza. Pero hay algo que me impresiona aún más. ¿Cómo es posible que un hombre peque? ¿Cómo es posible que un hombre se esté saliendo de la santa voluntad de Dios? Y el que esté en el altar, Dios no le ha hablado. ¿Por qué? Porque no hay visión, no hay palabra de Dios, no hay revelación. ¿Por qué? Porque no hay una vida con Dios. Por esa razón, porque están torcidos en sus propios caminos. También vemos muchos cristianos que en estos tiempos se han hecho amigos de cosas que son antibíblicas. Estos hermanos no solamente han perdido la palabra de Dios, porque la palabra es clara. Y si la palabra escasea en tu vida, donde tú no entiendes qué es un pecado y qué no, hay una Biblia que te guía. El Espíritu Santo te ayuda a entender esto. Pero ¿qué pasa? Eso no ocurre. Y no hay visión, no pueden ver el pecado, no pueden ver que la acción que están tomando es errónea porque no tienen una vida espiritual con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando el sacerdote Elí permitió, porque eran sus hijos, porque le daba pena, permite que sus hijos dentro del templo pisoteen el nombre de Jehová, hagan pecado en la casa de Jehová y lo justifica sin decir una palabra, mientras el pueblo ve cómo el pecado de estos chicos está consumiendo al pueblo. Lo lleva a la guerra contra los filisteos y pierden. Dios le mata a los hijos en un mismo día y Elí muere desnucado cuando recibe la noticia de que el arca de Dios había sido robada. No dejes que Dios deje de hablarte. No dejes que Dios no te dé visión. No dejes que la lámpara de Dios se apague y no te hable. No dejes que se lleven el arca de Jehová de tu vida.
Cuando usted ve el pecado y lo apoya y todo lo que representa el pecado, usted lo apoya, usted está siendo cónsono y uno con el mismo. Nosotros nunca hemos sido llamados, jamás fuimos llamados a aliarnos con el mundo. Nosotros fuimos llamados a ser, ¿qué? Pasajeros en este mundo. La palabra nos dice en Hechos, si mal no recuerdo, y quizás estoy errónea, pero nos dice que nosotros estamos simplemente pasando, somos, ay Dios mío, ¿cuál es la palabra, Jehová? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. La palabra nos dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por lo cual, cuando tú estás tomando decisiones que tienen que ver directamente, se relacionan directamente, de una manera totalmente contradictoria a la palabra de Dios, tú entiendes ya en qué terreno te estás metiendo. Tú preguntas por qué hay tantas personas que están ahora mismo ciegas con tantas leyes y tantas cosas que están poniendo que son antibíblicas. Y yo te digo porque hay muchos Elís como pastores. Hay muchos pastores que ya no tienen la relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y no tienen palabra de Dios. No tienen visión de Dios. ¿Por qué nos faltan los profetas? ¿Por qué nos faltan las sanaciones? Por esto. Porque como pueblo hemos pecado. Como pueblo nos hemos alejado nosotros mismos de lo santo, de lo que Dios nos llama a ser. Y por tal razón la presencia de Dios no puede. ¿Cómo es posible que la presencia de Dios le pueda hablar más a un impío en el mundo? Y digo impío no de manera derogativa, sino lo trato de decir como alguien que está afuera, que no cree en Dios. ¿Cómo Dios puede hablarle a alguien que está afuera en el mundo y a ti que estás en la casa de Dios no te habla? Eso da pena. Yo necesito que tú te autoexamines como cristiano, te autoexamines como persona, porque a lo mejor no eres cristiano, pero sí conoces de la palabra de Dios. Yo te invito a que tú ores, que formes una relación con Jehová, que le pidas revelación del cielo, que quite las escamas de tus ojos, que puedas ver la verdad. Si en tu vida estás caminando y en donde estás caminando vas contrario a lo que esta palabra dice, no estás caminando en rectitud. Si la voz de Dios no la oyes como la escuchó Samuel, no estás caminando en rectitud. Pero dice la palabra que si hoy escuchases mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dile al Señor, heme aquí, que tu presencia no salga de mí, Señor, que si tu presencia conmigo no va, yo no puedo llegar. Que tu presencia sea la que me vaya dirigiendo en todo lo que haga, en mis decisiones, en mi camino. Que mis decisiones sean pasadas por tu palabra, que tus decisiones, ay Señor Padre, yo le pido al Señor que te dé entendimiento de esto, hermano. Busca la luz de Cristo. No permitas que la lámpara de Dios se apague en tu vida. No te sigas preguntando por qué no hay revelación, por qué Dios no te habla, por qué Dios no te contesta, por qué todo te va mal. Y si tienes una vida de cristiano en donde no tienes ni un solo problema, déjame decirte, hermano, que estás en la cancha equivocada. Porque todos aquellos que nos levantamos en contra de lo que va en contra de Dios, de alguna manera o de otra nos vienen dificultades, porque el enemigo se levanta en tu contra. Busca revelación. Busca que el Señor te guíe. Hay cosas que quizás no vas a entender hoy y quizás te has equivocado en el camino y en las decisiones que has tomado, pero no es tarde. La palabra nos dice que el Señor todos los días son de misericordia y el Señor está dispuesto. Si tú abres tu puerta como cristiano, si tú sabes que tú estás en falta y aún entendiendo que estás bien, dile al Señor, escudriñame y busque en mí si hay un corazón recto y si hay algo de mí, Señor, que te aparta de ti, remuévelo. No me importa lo que sea. Señor, sea lo que sea, remuévelo, que no pueda tomar en mi corazón el lugar que yo te he dado a ti. Que no entre esa semilla de amargura, de dolor. Mira, hay tantas cosas que a veces nos toman por sorpresa. Situaciones que nos duelen, que nos hacen de alguna manera, ¿verdad?, sentirnos desvalidos, tristes, acongojados.
Y hay momentos en donde Dios utiliza situaciones tan y tan dolorosas para tu vida que son necesarias para que tú puedas volver a los caminos que son importantes. Que si esas situaciones no ocurren, tú no puedes tú mismo reconocerte. Yo no voy a decir que todos los que creemos en Dios somos unos santos, porque estaría mintiéndole. Muchos de los que creemos en Dios pasamos por situaciones bastante difíciles en las cuales nuestro carácter es probado. Hay momentos en donde aquellos que hemos sido llamados para Dios tenemos situaciones en donde nos caemos, pero el Señor provoca a otras que nos invita a volver bajo sus alas. Pero tú tienes que estar dispuesto, tu corazón tiene que estar dispuesto, tu corazón tiene que estar preparado para recibir lo que Dios te quiere dar. Porque si tu corazón está endurecido por el orgullo, no vas para ningún lado. Como yo le he dicho en algunos otros videos anteriores, yo estuve apartada del Señor, pero yo en mi condición me reconocía. Estuve apartado un par de años, pero el apartarme es lo que quizás en la Biblia, que es lo que yo experimenté, lo que la Biblia le llama estar tibio, ¿verdad? En donde yo iba a la iglesia, me congregaba, pero mi corazón estaba lejos de Dios. Por varias situaciones que ocurrieron en mi vida, mi corazón estaba endurecido. Y el año pasado ocurrió una situación bien difícil en mi vida en donde me enfrenté cara a cara con la muerte de mi mamá. Y fue una situación bastante difícil. Este mes se cumple el año de la muerte de mi mamá. Y en ese proceso que yo estaba apartada, yo tenía mucho dolor y mucho coraje porque mi mamá sufría de unas condiciones de salud mental en donde muchas veces en el lugar donde ella vivía abusaron de ella. Gente con la que tú te crías, gente que tú conoces desde pequeño, que tú entiendes que pese a la condición de tu mamá, ellos van a tener respeto. Y no lo digo esto porque tenga coraje en estos momentos, porque no lo tengo. Lo voy a traer como un testimonio para que sepan. Cuando mi mamá fallece, pues nada, yo lo que voy es a enterrar a mi mamá, que era lo que me interesaba, fue antes que llegara el COVID, fue en noviembre 2. Y mi mamá pasó muchas situaciones en el lugar donde yo crecí. Situaciones difíciles. No voy a decir que mi mamá era una santa, porque no lo era. Mi mamá en sus condiciones de salud mental la llevaban a cometer ciertos actos que a lo mejor no eran del agrado de mucha gente, pero todo el mundo sabía que ella tenía una condición de salud mental, ¿verdad? Pero en ese momento, cuando mi mamá muere, yo no estoy sirviéndole al Señor. Yo no le estoy sirviendo al Señor. Cuando mi mamá muere, lo primero que el enemigo me pone a mí en la cabeza es todas las situaciones que mi mamá pasó en un tiempo donde yo estaba lejos, porque yo me fui desde muy joven de mi pueblo a New York. Mi mamá pasó unas situaciones que en ese momento de su muerte el enemigo me estaba tirando constantemente todas las situaciones en mi cabeza. Y para que tengan un poquito de idea de cuáles eran esas situaciones, yo les voy a decir, mi mamá me comentó en varias ocasiones ciertas cosas que ella tuvo que padecer. Entre algunas de esas situaciones, cuando ella cae en sus crisis, sus depresiones, mi mamá fue tirada dentro de un zafacón. Y le doy gracias a Dios porque tuvo unas primas y su mamá que vieron la situación y pudieron ayudarla, gritaron para que no le hicieran nada. Pero eso mi mamá me lo contó. Y usted se puede imaginar lo que usted siente como hija, el saber que unas personas que eran del mismo lugar donde usted vive son tan malas, tan despreciables, que pueden hacer cosas así.
Pero ¿qué aprendí de eso? Que muchas de estas personas que le hicieron cosas a mi mamá, no eran ella, eran los espíritus que estaban en ellos. Y hubo otra situación en donde mi mamá me comentó que hubo una persona muy cercana a nosotros que también, según ella, ¿verdad? Ella alegaba que le gritaba loca y que le gritaba que bueno que habían asesinado a mi hermano y que le había pateado. Cuando mi mamá fallece, esta persona, ¿verdad? Yo no puedo decir que la historia de mi mamá es completamente cierta, pero mi mamá casi nunca inventaba historias de que gente le había hecho cosas a menos que realmente le habían pasado y a veces yo verificaba con otra gente que sí me decía que sí que era cierto. Y yo pedí a mi familia que no, les vuelvo y les repito, no estaba en el Señor, que no dejaran pasar a esas personas al velatorio de mi mamá. Que por favor se comunicaran para que esas personas no llegaran, para no causar conmoción. Pues una de esas personas llegó. Y ustedes se podrán imaginar cómo yo estaba de herida y ver a esa persona entrar me causó un coraje inmenso. Respondí de una manera no cristiana porque no estaba sirviéndole a Dios y me fui a donde estaba mi mamá siendo, ¿verdad?, velada. La persona en aquel momento, o según lo que me dicen, porque dice, negó los hechos. Pero lo que les quiero decir con esto, que la presencia de Dios no estar en mí, en mi corazón, el Dios no estar a mí, lo que me causaban era rabia, me causaba dolor. Y todas estas cosas se acumulaban de tal forma que yo empezaba a acumular odio. Un odio que crecía constantemente. Porque la lámpara de Dios no estaba encendida en mí. Pero ¿qué pasó? Dios siempre llega en el momento más indicado. Dios nunca, bueno, quizás una o dos veces, pero la mayoría de las veces nunca Dios, en las veces que yo he venido a los pies de Dios y me atrevería a decir que no he tenido situaciones que me arrastren a los pies de Dios, o sea, que no es porque me pasó algo, porque tengo miedo de algo, no. Dios me ha llamado a mí siempre con cuerdas de amor y yo he obedecido cuando Él me llama. Siempre que lo ha hecho, lo que sí me produce es el sentimiento de soledad, de separación, donde me siento completamente vacía. Y eso me lleva a buscar su presencia, porque yo sé lo que es la presencia del Señor y sé que es estar en Él. Y cuando el Señor me restaura de la condición en la que yo estaba, yo le pedí perdón al Señor porque dije, Señor, actué como lo que era, una mujer del mundo, una mujer agraviada. Y hermanos, le soy sincera, le doy gracias a Dios que las cosas llegaron ahí porque mi mente, como la mente de cualquier persona en el mundo, nunca tiene pensamientos de bien, ¿verdad? Nunca tiene pensamientos positivos. Pero Dios empieza a cambiar en ti muchas cosas para que tú no sientas esa pesadez. Pero en ese momento yo estaba herida y la presencia de Dios no estaba en mí. Lo que quiere decir que no importara lo que me dijeran, yo no iba a poder ver. Yo estaba ciega por el dolor, yo estaba ciega en el mundo. Pero cuando Dios devuelve la vista, Dios empieza a mostrarme y a mostrarme y a mostrarme cuánta misericordia tuvo de mí durante ese proceso en donde yo estaba separada de Él. Su misericordia es tan y tan y tan y tan grande que el Señor me habla en medio de la pandemia sin yo estar sirviéndole a Él, preguntándome, ¿qué vas a hacer con el tiempo que te estoy dando, con el reposo que te doy? A una impía. Y yo inmediatamente atendí su voz como Samuel, le dije, Señor, heme aquí.
Porque hay de ti que Dios te llame, que alce su voz para clamar y decirte, hey tú, te estoy llamando, y que tú desobedezcas esa voz. Yo conozco el temor de Dios y yo conozco la palabra. Por eso nunca me he rehusado cuando el Señor me habla directamente, y le doy gracias a Dios que lo hizo, porque el Señor había, desde que me aparté, como 3 o 4 años que el Señor no me hablaba. Para nada. Yo decía, Señor, tú no me hablas. Y le decía esto y lo otro. No eran situaciones grandes, simplemente cosas, ¿verdad? Mínimas comparadas con otras personas. Pero el Señor no me hablaba. El Señor no me hablaba. El Señor no me hablaba y yo decía, la presencia de Dios no está conmigo. Yo sabía que la presencia de Dios no está conmigo. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Yo no me puedo llamar y autoproclamar cristiana cuando yo soy como Elí, no mirando las cosas de Dios como tienen que ser y apoyando lo inmoral o quedándome callada ante lo inmoral y pedir que la presencia de Dios esté conmigo, porque no va a estar. Dios mora donde su presencia es invitada, donde tú estás limpio, y no es que eres sin pecado, es que cuando Cristo viene a tu vida, tú eres limpiado de tal forma que Dios va a entrar en ti, que Dios no te va a permitir que tú te alejes sin advertencia. Dios no va a permitir que te hagan daño sin decírtelo. Dios no va a permitir que algo pase sin que tú tengas el conocimiento primero. Eso te lo digo yo. Dios todo te va a dar alguna señal. Algo va a hacer el Señor para que tú te vayas preparando, pero deberías estar preparándote en oración, en ayuno, en la palabra de Dios, convencido en tu fe. Pero si te has apartado de los principios morales de la palabra, déjame decirte que la presencia de Dios no habita en ti. La presencia de Dios no puede habitar donde hay actos de inmoralidad. La presencia de Dios no puede habitar donde tú omites, reniegas como Elí, ni haces caso omiso a lo que está pasando en tu casa, en lo que está pasando a tu alrededor, lo que tú apoyas. Dios no puede morar ahí. Te preguntas por qué no hay revelación, por qué no hay profecía, por qué no hay palabra. Porque la presencia de Dios no está ahí. Porque hay muchos Elís que profesan ser ministros, que profesan ser sacerdotes, que profesan ser levitas, que profesan ser cristianos, pero su corazón es más hueco que un barril sin fondo. Yo le pido al Señor en esta noche que te abra los ojos, que te haga ver esta palabra, que Él te pueda dar entendimiento de lo que le ha dado a su sierva en el día de hoy para ti. Yo le pido a Dios que nos escudriñe a cada uno de nosotros y que si haya algo que no va de acuerdo a su propósito sea sacado. Que el Señor mismo nos vaya guiando por medio de su Espíritu Santo a conocer la verdad, a entender cuando estamos mal, a ayudarnos a retornar a sus caminos cuando nosotros estamos desviándonos. Yo le pido a Dios que nos ayude, nos bendiga, nos lleve cada día a su misericordia. En el nombre bendito de Jesús, Padre, te pido que tu Espíritu Santo nos guíe a conocer esa verdad. Amén y amén. Dios te bendiga.